Hola a todos, bienvenidos al canal. Yo soy Hipotecarse Joven y en este primer vídeo vamos a responder a una de las preguntas quizás más importantes que podemos hacernos o que tenemos que hacernos antes de plantearnos comprar una casa y es, ¿puedo permitirme esta vivienda? Bien, hoy lo que veremos van a ser los principales factores que tenemos que tener en cuenta para siquiera plantearnos esto y las cosas que tienen el banco en cuenta a la hora de aprobarnos una hipoteca o tenerlos en consideración. Y estos son el ahorro, que vamos a ir viéndolo por ahí, el salario, la edad y nuestro tipo de contrato. Así vamos a entrar en todos ellos, pero primero de todo vamos a ver qué es una hipoteca, en qué consiste. Al final, una hipoteca, en resumen y para explicarlo de forma fácil, podemos entrar más en detalle en otro momento, pero es un contrato que firmas con un banco por el cual ellos te prestan dinero, una cantidad bastante considerable, con la cual tú vas a hacer una inversión en una vivienda o en algún valor. Generalmente vamos a llamarlo vivienda, pues estamos centrándonos en hipotecas inmobiliarias, hipotecas para entrar en vivienda, ya sean para vivir o para alquilar. Y es un contrato por el cual al prestarnos dinero ellos nos piden y nosotros nos comprometemos a devolverlo en cuotas mensuales con intereses durante muchos años, normalmente entre 20 y 30 años, y bueno, atendiéndonos en función de las condiciones que decidamos, ya pueden ser hipotecas fijas variables que van atendiéndose en función del Euribor, o bueno, ya iremos mostrando en otro momento. Pero bueno, al fin de cuentas es eso, un contrato por el que nos comprometemos a tener unas mensualidades que tenemos que asumir para pagar al banco. Vale. ¿Qué es lo que necesito para que me den una hipoteca? ¿Vale? Hay unos ciertos factores que necesitamos tener en cuenta para que nos den una hipoteca. Lo único que hay algunos que son más o menos importantes que otros, o más descalificativos, en los que te pueden ya directamente sacar o no. Vale. El más importante y el primero de todos es el ahorro. ¿Vale? Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque eh, por motivos normales, vamos, en motivos normales, un banco te va a dar un 80% del valor de la vivienda o del valor de compraventa o del valor de la tasación de la misma. Esto es bastante crítico cuando no contamos con este ahorro todavía y hemos ya visto una casa que nos encanta, ¿vale? Ahí ya tendremos que entrar a lo mejor en opciones de avales, que son pues unas garantías que damos al banco para que nos concedan esta hipoteca, dando pues otra vivienda como aval, que es una garantía, y que en caso de dejar de pagar la cuota hipotecaria pasaría a ser también parte del banco, es decir, sería su propiedad. Pero bueno, vamos a pensar que no es un caso que requiera de aval, sino que es un caso en el que tenemos el ahorro. Pero ¿cuánto ahorro necesitamos? ¿Vale? Aquí son unos números rápidos de cuánto ahorro más o menos necesitamos para valores de casa, ¿vale? De 100, 200 y 500.000. Es importante tener en cuenta que ya por que el banco te dé solo el 80% de la hipoteca en casos normales, ¿vale? Vamos a generalizar siempre, ya necesitas, pues eso, para 100.000 euros 20.000, para 240 y para 500 100.000, ¿vale? Esto es completamente en línea. Luego, el impuesto de transmisiones patrimoniales, he puesto una media porque va variando en función de la comunidad autónoma. En Madrid es un 6%, pero hay otras comunidades que pueden ascender hasta el 10% y otras que, aunque sea un poco más alto, si eres joven o cumples una serie de cualidades, de condiciones, puede bajar hasta el 6, ¿vale? Pero así como una media entre un 6 y un 10, pues un 8. ¿Vale? Y gastos extras, que puede ser la notaría, gestorías y diferentes tipos de gestiones para la hipoteca, como la tasación, etcétera, pues son gastos un poco más fijos, es un poco mentira, entre comillas, porque la notaría puede influir bastante el precio de la vivienda, pero para hacernos una idea así rápida, pues podemos ver que para 100.000 euros necesitaríamos tener ahorrado un mínimo 33.000, para 261.000 y para 500, 145.000. ¿Vale? Pero esto no es todo lo importante para que nos concedan la hipoteca, ni mucho menos, sino que hay diferentes otros factores, mejor dicho, que miran los bancos, ¿vale? ¿Estos factores cuáles son? Pues estos factores no dejan de ser los que veis a continuación, que son el salario,
el contrato laboral y estabilidad, la edad, el número de titulares y el precio de la vivienda. Tu salario influye principalmente en el rango de endeudamiento, que lo vamos a ver a continuación, así que ahora lo explicaré un poco más en detalle. El contrato laboral y la estabilidad que tengas, dado que los contratos indefinidos y de larga duración, es decir, tu antigüedad es mayor a un año, son más fiables que los que son nuevos, que tienen menos de 3 meses de antigüedad, o que el puesto no es acorde a la retribución que estás recibiendo, es decir, un contrato de una calidad o cualidad, o un puesto, mejor dicho, básico, con un sueldo alto, es un poco una red flag en la banca, dado que en caso de que te despidan va acorde al puesto que te indica en tu contrato, entre otras cosas. Pero bueno, principalmente eso, si tu contrato es indefinido y cuánto tiempo lleves, ¿vale? Lo principal. Lo otro pues son factores secundarios que pueden afectar, pero ya lo podremos ir viendo. Vale. Tu edad es un factor bastante limitante porque tienes que poder o tienes que tener en cuenta que tienes que pagar la hipoteca dentro todo lo que sea de tu vida laboral hábil. Es decir, aquí en España la jubilación es a los 65 años, 67 ahora mismo, pero puede variar. Entonces, si quieres una hipoteca a 30 años, tiene que entrar o todo o casi todo, el 90% del pago antes de los 65, ¿vale? Es decir, si tienes 25 años, 30 años, 55, perfecto. Si tienes 35, 65, clavado. Si tienes 45, ya serías los 75, el final, ya ahí se puede mosquear un poco, 40 sería 65, 70, ahí pues igual se puede llegar a negociar, pero sobre todo saber eso, que el número de años influye ya no solo en la cuota que vas a pagar y los intereses que vas a pagar, sino también en si te lo van a conceder o no. El número de titulares es importante porque ya no solo importa el salario que tengas, pues en caso de ser dos titulares el salario se suma y para sacar el rango, el ratio de endeudamiento, sino también que en caso de que despida a uno de los titulares, el otro tiene capacidad de poder pagar esta hipoteca. Y ya no solo eso, sino que en caso extremo puede llegar a congelar las dos nóminas y no solo una, ¿vale? Es como una doble garantía para el banco. Y el precio máximo de la vivienda, que quizás esto es lo primero que deberíamos conocer y las posibilidades que tenemos dentro de esto. Vale, ¿qué es el precio? ¿Cuál es el precio máximo y cuál es la tasa de endeudamiento? Es importante conocerlo porque es la cuota máxima que te deja pagar un banco, ¿vale? De hipoteca en función de tu salario. Y no solo se calcula en función de lo que ganas, sino también de los intereses que deberías estar pagando. Ergo, es importante conocer la fórmula. La fórmula es la que vamos a mostrar a continuación, que no deja de ser el 30% de tu salario neto anual entre 12. ¿Por qué neto anual y por qué no bruto? Pues bien, porque al final al banco lo que le importa es la cantidad de dinero que ingresa en cuenta después de haber pagado todos los impuestos. Esto normalmente se suele calcular o bien con tu nómina o bien con la declaración de la renta, porque allí es donde figura todo. Si en cambio, pues por ejemplo, la nómina puedes tener el IRPF mal calculado y que realmente luego te quite más, te salga a devolver y eso pues el banco lo tiene bastante en cuenta. Entonces, en función de tu situación te pueden pedir la nómina o la declaración de la renta, pero en caso normal, ¿vale? Vamos a llamar que es el salario neto anual. Y a continuación vamos a hacer una simulación con números para que cada uno pueda conocer su situación más o menos. Y es un poco así a grosso modo, ¿vale? Ahora explico una cosilla, pero bueno, pues tu salario neto anual, vamos a pensar que son 24.000, ya sea tuyo o en conjunto con tu pareja, ¿vale? Esto, recordemos, después de haber pagado todos los impuestos, ¿vale? Ya sea en la nómina o en la declaración de la renta, ¿vale? Pues vamos a suponer que se te queda 24.000, entre 12 serían 2.000 y el 30% de 2.000 son 600 euros, ¿vale? Para 36.900 y para 50.000, 1.250. Esto es 100% lineal, ¿vale? ¿Por qué lo de abajo no parece tan lineal? Porque recordemos que esta tasa, ¿vale? Estos 600 euros, vamos a poner el ejemplo más bajo que aplica a todos los demás, ¿vale? Con estos 600 euros no solo es que vaya a pagar la hipoteca por 12 años por 30, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo, porque 600 por 12 por 30 sería 216.000 euros, creo, ¿vale? Parecería que con esto, pues oye, tengo cubierto, si pedí una hipoteca de 200.000, eh, tengo cubierto todo, pero
con estos 600 tienes que ser capaz también de pagar los intereses. Entonces, haciendo así una simulación rápida, por ejemplo, para una casa de 200.000 euros, ¿vale? Tienes que aportar el 40.000 euros del 20%, ¿vale? De ahorro. Lo que sea de ITP, que es el 8%, serían 16.000. Es decir, ya tendría 56.000 más 5, 61.000 habíamos dicho, ¿vale? Vamos a suponer que esos 61.000 los tenemos cubiertos y el banco nos ha dejado 160.000, ¿vale? Que es el 80% del valor de la casa y suponiendo que la tasación nos ha salido genial, ¿vale? Con estos 160.000, ¿vale? Haciendo una simulación rápida que si queréis en otro vídeo os puedo enseñar en Excel y en LibreOffice, en cualquier hoja de cálculo vaya, se puede calcular muy fácil. Con 600 euros, ¿vale? Mensuales, aplicado al 2%, que no es ni alto ni bajo, ¿vale? Es ahora mismo la media en cómo estamos y lo que se está dando a tipo fijo es más o menos así. Tú vas a acabar pagando 215.000 euros, ¿vale? Con estos 600 euros. Y da exacto, exacto, exacto para 160.000. Es decir, por cada 160.000 euros que nos dejan, ¿vale? Yo en 30 años voy a acabar pagando 215.000 euros. Es decir, la cuenta por los 600 por 12 por 30 son 216.000 y estamos hablando que teníamos que devolver 215, es decir, sale casi, casi clavado. Entonces, así hemos hecho un poco la cuenta rápida para mostraros cuánto nos van a dejar en función de nuestro sueldo, porque es más o menos esta cuenta, ¿vale? Tener un poco ya en cuenta lo que voy a tener que pagar de intereses, así un poco rápido. Entonces, para que conozcáis de que con 900 euros, si me dejan 200.000, ¿vale? 205.000, yo tengo que tener en cuenta que tengo que tener ya todo el dinero que habíamos dicho antes de ahorro, que eran en este caso para una de 200.000, 62.000, ¿vale? O bueno, vamos a poner que son 80.000, ¿vale? Vamos a pensar que es una casa de 250.000 euros, serían 80.000 euros más o menos, ¿vale? Tengo que tener 80.000 y que luego voy a pagar 205.000 euros que me van a dejar el banco, que estos 205.000 van a acabar siendo mucho más. Acabará siendo 250.000 más los 80.000. Es decir, por una casa de 250.000 por el sistema de amortización francés, voy a haber acabado pagando 315.000, ¿vale? Lo único que, pues, a lo largo de 30 años. Para simplemente que lo tengáis en cuenta y con 50.000 euros y una casa de 300.000 que nos dejen, mejor dicho, porque esto sería una casa mayor, ya ni te cuento, ¿vale? Sería bastante, bastante, bastante más. Entonces, una vez que hemos tenido claro cuál es nuestro máximo de casa o bueno, el valor máximo de casa que me puedo permitir, haciendo una serie de simulaciones así un poco rápidas, ya podemos saber que en función de nuestro salario, el mío, el de mi pareja, juntos o lo que sea, qué tipo de casa nos podemos permitir. Entonces, no es solo tener, para comprarte una casa, no es solo tener una entrada, sino que hay muchas variables que definen si realmente puedo permitirme esa casa, que es lo primero que tenemos que plantearnos. Así que con esto, por favor, si tenéis dudas, dejadmelo en los comentarios. Lo responderé o bien en la sección propia de comentarios o en otro vídeo. Y no olvidéis suscribiros para no perder ninguno de los futuros vídeos. Ya está.